Bueno, entonces, la escuchaba atentamente a los chicos cómo terminaban su práctico y Sol terminaba de alguna manera, y Mar y Lisandro planteando la actividad con la cervecería. No es necesario que tengan que ir a la cervecería, ¿no? Pueden hacerlo igual desde su casa, no tampoco se sientan obligados a ir a tomarse una cerveza ni nada de esas cosas. Lo pueden hacer a nada o consultar a un amigo que vaya a veces a la cervecería, ¿de acuerdo? Así que lo importante es que hagan el trabajo. Y terminaba con lo que habíamos visto el otro día, ¿no? Entrada, proceso, salida, retroalimentación. Terminamos sobre el final con retroalimentación, insistiendo en esto, es importante que lo tengan claro, insistiendo en que la retroalimentación es básicamente un proceso y es un sistema de información que le permite a la organización estar, estar informado de lo que ocurre en el contexto y tener un mecanismo de feedback, de vuelta, de lo que está haciendo la organización a partir de las respuestas que obtiene del contexto. ¿De acuerdo? Esto es en esencia la retroalimentación. Había algunas dudas que las vamos a despejar ahora cuando veamos algunas de las características que siguen. La característica que sigue es la de límite. Los sistemas tienen límites. Así como dijimos que las organizaciones tienen límites, que hay un momento en que termina la organización y empieza el contexto, así como dijimos que esos límites, hay límites físicos más fáciles de determinar, pero hay límites no físicos mucho más complejos de determinar. Por eso cualquier definición de organizaciones habla de límites relativamente identificables, o sea, estos límites son permeables, son difusos, son complejos para establecer y determinar claramente. Sin embargo, los sistemas también tienen límites, entonces el cuerpo humano como sistema biológico también tiene límites de su contextura física, pero límites que son mucho más difíciles de precisar, que son todos aquellos límites que están sobre el no visible, sobre el desarrollo cognitivo de una persona, sobre la forma en poder prever determinadas cuestiones. Entonces, cuando uno habla de límites de una persona, bueno, es muy difícil establecerlos, ¿no? Con organizaciones pasa lo mismo. Si bien las organizaciones son un sistema en donde uno puede claramente establecer los límites organizacionales y trasladarlos como límites del sistema, existe también una interacción con el contexto, un grado de conocimiento de esa organización, un lugar hasta donde ejerce su influencia, que hace que estos límites sean mucho más difíciles de establecer. Y esto sí que es una diferencia conceptual con relación a los sistemas cerrados. Los sistemas, acuérdense que hablamos relativamente, no solo por una cuestión de facilidad en el léxico, saco la palabra relativamente y voy al atajo cerrados y abiertos. Entiéndanmelo de esa manera. Los límites generalmente de los sistemas cerrados son límites más estructurados, son límites más rígidos, más impermeables, que más claramente se pueden determinar. Versus los límites de los sistemas abiertos que tienen esta complejidad que expresaba para el cuerpo humano, para los sistemas biológicos y particularmente para los sistemas sociales como son las organizaciones. Entonces, el concepto de límite sigue siendo el mismo, el límite es de alguna manera lo que determina la existencia de un sistema y lo que lo separa del contexto o de otro suprasistema o de un subsistema. ¿De acuerdo? Esos límites en los sistemas cerrados son más claros de determinar, más rígidos y más fáciles de determinar, y en los sistemas abiertos, por su grado de interacción con el medio, estos límites son más difusos, al igual que decíamos en su momento de las organizaciones. ¿De acuerdo? ¿Está bien entonces? ¿Sí? Ciclo de eventos. Acá lo que veíamos era cuando me hicieron algunas preguntas de retroalimentación, yo les decía, bueno, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver cuando hablaban de, por ejemplo, cuando ingresa dinero a la organización producto de la venta. Bueno, la característica de los sistemas que mejor explica estos fenómenos es la característica de que los sistemas tienen eventos cíclicos, o sea, son eventos que tienen comportamiento cíclico, ¿no? O sea, que tienen comportamiento. De hecho, nada más que estas 4 primeras características que vimos en la clase anterior, y remarcaron Mara, Lisandro y Sol: entrada, proceso, salida, retroalimentación, entra materia prima, hay un proceso de transformación, está la venta de un producto, ingresa información. Ese slide que vemos aquí bastante más discreto que el que mostraron recién los chicos, en definitiva, es un ciclo de eventos.
¿Cuáles son los eventos que se ven aquí? Entrada de materia prima, proceso se transforma en un producto terminado, ese producto terminado se exporta, lo exporta la organización al medio, y hay entrada de información que le da un comportamiento cíclico. Y esto va teniendo un comportamiento de ciclo, va teniendo un comportamiento de bucle, donde hay entrada, proceso, retroalimentación, perdón, entrada, proceso, salida, retroalimentación y demás. Entonces, este es un ejemplo precisamente del ciclo de eventos que tienen los sistemas, y particularmente los sistemas abiertos. Los sistemas cerrados también los tienen. Cualquier circuito cerrado es en definitiva un comportamiento cíclico de eventos. Ahora, yendo a la duda puntual, ¿qué es común que ocurra en una organización? Bueno, viendo otro ciclo de eventos, entra materia prima, se produce, se vende ese producto, por la venta de ese producto ingresa dinero, ese ingreso de dinero se utiliza ¿para qué? Para volver a comprar materia prima, para renovar la tecnología, para pagar los sueldos de los operarios. Entonces, es esa tecnología que se incorpora, esa materia prima que se adquiere, esos sueldos que se pagan, vuelven a transformar esa materia prima en producto terminado, vuelve a ser vendido, se vende, se exporta y se vende, eso requiere, genera ingresos que vuelven a convertir esos distintos eventos, porque hay un evento que es la materia prima, la compra de materia prima, hay otro evento que es la transformación de la materia prima en producto terminado, hay otro evento que es la venta de ese producto terminado al contexto, hay otro evento que es el cobrar, es vender, hay otro evento que es cobrar, hay otro evento que es destinar el dinero a comprar materia prima, y ahí se va renovando el ciclo. Entonces, los sistemas tienen ese comportamiento cíclico de distintos eventos. Y así, como puse estos dos ejemplos, ustedes pueden pensar en un montón de eventos cíclicos que se dan en los sistemas. ¿De acuerdo? Como puede ser, por ejemplo, un proceso administrativo como el pago de una factura, para salir de la lógica exclusivamente del proceso productivo, ¿no? Entonces, hay un procedimiento cíclico que empieza con el proveedor entregando la factura de lo que provee a nuestra organización, esa factura ingresa en la tesorería, el tesorero envía esa factura al sector económico-financiero que emite la orden de pago, esa orden de pago se transforma luego en un cheque, ese cheque que es emitido por el tesorero sale al proveedor, el proveedor ingresó una factura y termina llevándose su cheque o la forma en que se hace el pago de esa factura. Y es un comportamiento cíclico también, es un comportamiento que finaliza, que termina, que ingresa con un evento, que hay distintos eventos en el medio y hay un evento final que da cierre a este proceso. Entonces, esta es la característica del ciclo beta. Por eso hacemos, y espero que con esto no confundirlo, pero quiero que tengan bien claro el tema, espero no confundirlos. El proceso de entrada, el ciclo de evento entrada, evento salida, evento entrada, evento proceso, evento salida, evento retroalimentación como información, es también un ejemplo de ciclo de eventos. ¿De acuerdo? Pero la inversa no vale. No todos los ciclos de eventos son retroalimentación. No cuando ingresa dinero a la organización producto de una venta, eso es retroalimentación. No. Eso es un evento que se da, que es la venta, ese dinero que ingresa y que vuelve a la organización, y la organización lo utiliza para pagar sueldos, pagar los servicios, pagar la materia prima, renovar tecnología, pagar impuestos, etc. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro entonces? No sé si estoy siendo claro, Solmar, Lisandro, cualquier cosa me dicen. Veo el chat medio palmado, así que no me parece que no debe haber muchas dudas. ¿Está claro, chicos? Seguimos entonces. Vamos a entropía negativa ahora, la otra característica que aparece. Para entender la entropía negativa hay que entender también una lógica de todos los sistemas en esta idea, en este comportamiento que tienen los sistemas de estar funcionando, de interdependencia entre sus partes y sus subsistemas. Antes de entrar a la característica de entropía negativa, voy a hablar del concepto de entropía como un concepto, como un fenómeno que se da en los sistemas, ¿no? La idea, estoy buscando acá rápidamente, la idea de entropía negativa es una característica de los sistemas abiertos,
Fíjense las distintas acepciones que uno puede encontrar al término entropía, las leo. En la física, la entropía es la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. Entonces, los sistemas físicos, la entropía significa el desorden molecular de ese sistema. Y pueden seguir otras definiciones, ¿no? Fíjense lo que dice, por ejemplo, la entropía orientada o definida por la psicología. Dice, la entropía es un concepto que deriva de la termodinámica, según el cual los sistemas tienden a derivar hacia un estado de caos y desorden. En el ámbito psicológico, este concepto describe la cantidad de incertidumbre y desorden que existe dentro de un sistema. Bueno, ¿cuáles son los denominadores comunes, entonces, que podemos ver en estas dos definiciones rápidas de entropía? Como concepto, entonces, entropía es desorden, es caos de las partes intervinientes de un sistema. Entropía implica disfunción, implica desequilibrio, implica, en definitiva, y finaliza con el mal funcionamiento del sistema. Cuando un sistema entra en comportamiento entrópico, empieza a tener, es porque ese sistema, las partes que lo contienen, como decíamos en un sistema físico, las moléculas, las partes que las contienen, empiezan a disfuncionar. Esto, por ejemplo, y pensando en un motor. ¿Qué pasa en un motor, como ejemplo de sistema cerrado? ¿Cuándo un motor entra en entropía? Bueno, cuando por efecto del uso, del desgaste, sus piezas empiezan a tener problemas de articulación, empiezan a tener mal funcionamiento, hasta que es necesario o cambiar las piezas del motor, o si seguimos funcionando, llega un momento que el motor se rompe, el motor deja de funcionar. En los sistemas cerrados, en los sistemas mecánicos, en los sistemas físicos, como explicaba acá la definición, una de las tantas que hay de entropía, esto es habitual que pase. Entonces, llega un momento, un reloj funciona, hasta que llega un momento que esa maquinaria perfecta de un reloj empieza a disfuncionar. Sus partes, producto del uso del producto, del paso del tiempo, empiezan a disfuncionar. Cualquier electrodoméstico lo mismo, incluso, fíjense que en contabilidad, esto es un ejemplo, siempre trato de relacionar lo que ustedes están viendo, en contabilidad, para encontrar la vida útil de un producto, o de un edificio, o de un automóvil, ¿sí? Y llega un momento que esa vida útil hasta tiene una valoración contable, que es lo que se estima que ese bien, ese activo, tiene valor económico. Entonces, un auto también tiene una vida útil, un electrodoméstico tiene una vida útil. Esto está explicado en términos de lo que significa la entropía, como aquel factor de los sistemas que hacen que determinados sistemas tengan vida útil, si quieren, si me permiten entrecomillar. Ahora, ¿está claro el concepto de entropía? Del concepto entrópico. Es común decir, mira, vamos a terminar en esta reunión, quizás no sea tan común para ustedes escucharlo, pero sí es muy común en nuestro ámbito escuchar, reuniones largas, que van yendo y van derivando, muchachos, suspendamos la reunión porque estamos teniendo un comportamiento entrópico. ¿No? Ya, es lo mismo que pasa acá, yo estoy hablando con esta cantinela, estoy hablando 3 horas y media, y llega un momento que empiezan a distraer, llega un momento que me clavan en la pizarra y se van a hacer otra cosa, torta, o van a atender algo en su casa. Entonces llega un momento que el grupo entra en un comportamiento entrópico, o sea, empieza a haber desorden interno, empieza a haber anarquía, empieza a haber descontrol, empieza a haber caos, y eso termina que el sistema, en definitiva, pierda el equilibrio, ergo, pierda su funcionamiento. Ahora, en los sistemas abiertos... Sí, adelante. Profe, perdón, una consulta. Tomás, ¿Puede ser dentro del auto, por ejemplo, una entropía de que cuando no te funcionan los frenos, por ejemplo? Claro, bueno, ahí tenés otro... El sistema de freno, vos decís, che, no me controlás cómo tengo el sistema de freno del auto o el sistema tren delantero como un sistema. Pero llega un momento que la pastilla, de tanto trabajar, asumo mi total ignorancia de cómo funcionan los vehículos, pero me imagino, ¿no? Que debe haber algo que está permanentemente, la pastilla frenando, el disco hace frenar, claro, llega un momento que esos sistemas empiezan a disfuncionar, se gasta la pastilla, se raya el disco y llega a la peor situación, que es que el vehículo no frene, ¿no? Entonces ahí el sistema empieza a disfuncionar. Es un claro ejemplo de entropía también, es un claro ejemplo. Profe, ¿te hago una pregunta? Sí.
Entonces también es parte del sistema cerrado, porque cuando arrancaste dijiste más que nada una característica del sistema abierto con respecto a la entropía negativa. Acá no se confundan, Brenda. Separemos los términos. Hasta ahora estamos hablando de entropía. Olvídense de negativa. Acá lo sacaría. Olvídense de negativa. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahora estamos hablando de entropía. Entropía es un fenómeno de origen termodinámico que lleva a que los sistemas, después de un tiempo de su uso, vayan perdiendo funcionamiento, sus piezas se van desgastando, entran a tener comportamientos caóticos, desordenados, deteriorados, y eso hace que el sistema pierda su equilibrio y disfuncione. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, el cuerpo humano, por más que es un sistema abierto, pero tiene también un comportamiento entrópico, tiene el fenómeno de entropía. El cuerpo humano tiene también una vida útil, llevémoslo a estos términos, naturalmente tiene una vida útil, ¿verdad? Entonces, las expectativas de vida del ser humano dependen de las épocas, cada vez tenemos más expectativas de vida, pero llega un momento que cualquier sistema biológico empieza a disfuncionar, sus partes empiezan a disfuncionar. Nuestros órganos, como parte de los sistemas, de los subsistemas que tiene el cuerpo humano, nuestros órganos empiezan a disfuncionar. Y esto hace que problemas que se originan en uno de los órganos, al fin por la interdependencia, deriven a otras situaciones problemáticas, y llega un momento que el cuerpo colapsa, que el sistema colapsa, que el sistema pierde la posibilidad del equilibrio, y entonces el sistema empieza a disfuncionar, a mal funcionar, se empieza a degradar, y el sistema desaparece. El sistema biológico muere, digamos, ¿no? Es el ciclo de vida de cualquier sistema biológico. Ahora, ¿te queda claro, Brenda? Entonces, sí, Diego, adelante. Sí. Dale, Diego, estás con la mano levantada. Hola. Entonces déjame ver si entendí. La entropía negativa entonces sería el desorden e incertidumbre en el mismo sistema. No. No. Olvídense de la palabra entropía, sáquensela olvídense. Vamos a hacer una cosa. Ahí está. Hablamos de entropía ahora, ¿de acuerdo? Olvídense de entropía negativa. Estamos hablando de entropía. Lo que dije es que la entropía, todo lo que dije es entropía. Es la característica de los sistemas en que por el uso, por el desgaste de sus partes o componentes, empieza a tener un comportamiento entrópico, de desequilibrio, de disfuncionamiento que lo lleva a perder el equilibrio, y como todo sistema que pierde el equilibrio termina desapareciendo. ¿Está bien? El reloj, el motor, los frenos, el cuerpo humano. ¿De acuerdo? ¿Te queda claro, Diego, ahora? Sí, gracias. Ahí estamos, entropía. ¿Qué pasa con algunos sistemas, y particularmente los sistemas sociales y particularmente las organizaciones, entendidos como sistemas abiertos? Tienen la capacidad, tienen la posibilidad de detener ese sistema entrópico a partir de la acumulación de recursos, a partir de la capacitación y la formación, a partir de la definición de estrategias. O sea que las organizaciones tienen la posibilidad entonces de detener ese fenómeno entrópico y de revertir el fenómeno entrópico. O sea, contrariamente a ir disfuncionando, con el paso del tiempo, las organizaciones pueden ir funcionando más, pueden ir creciendo, se pueden ir desarrollando. Fíjense, cualquiera de los ejemplos de empresas conocidas que ya hemos visto hasta ahora, ¿no? Coca-Cola, fines del siglo XIX, más de, no sé cuánto, creo que Coca-Cola es de 1880 y pico, 1890 y pico, ¿no? Súmenle 110 años, más los 20 ahora, 130, 140 años de historia, de una empresa que además, que empezó desde una empresa en Estados Unidos, en el estado de Georgia, en Atlanta, y cómo ahora es una empresa que está presente en todo el mundo, que sigue desarrollando productos, que ha tenido vaivenes económicos, pero que sigue estando, que contrata mucha gente, Ford Motor lo mismo, que surge a principios del siglo XX, allá por 1900 y piquito, y hoy
más de 100 años después, sigue trabajando. La propia Universidad Nacional de La Plata, creada en 1905, y que hoy tiene más facultades, más colegios, más proyectos. La propia Facultad de Ciencias Económicas, creada en 1953, y que tiene la posibilidad hoy de seguir creciendo, de tener alumnos. Entonces, las organizaciones, como sistema abierto, tienen la posibilidad de detener esa entropía. Y no solo de detenerla, sino que de rebatirla, ¿sí? De revertirla. Por eso la característica es entropía negativa. Yo digo siempre, para que ustedes tengan ahí un recurso mnemotécnico, es la única característica, es la utilización del término negativo, es en este caso positivo, porque lo que es negativo es la entropía, que ya de por sí es un efecto de deterioro. Entonces, la entropía negativa lo que significa es que detenemos o revertimos ese fenómeno entrópico. ¿Hay alguna pregunta, Sol? ¿En el chat? No. No, ¿Está ninguna. claro? Entonces yo digo, supónganse, tengo un contrato con un proveedor y le compro materia prima. Tengo un stock de materia prima. ¿Para qué? Por si hay algún problema de desabastecimiento, hay algún problema de cambio de moneda, de cotización de la moneda, tengan mi stock materia prima para no entrar en entropía. ¿No? ¿Cómo entraría en entropía en un proceso productivo? Me quedé sin materia prima, me quedé sin mano de obra, me quedé sin dinero para comprar. Ese ciclo de eventos se rompe, ese evento se rompe, ese evento pierde el equilibrio, puedo entrar en fenómeno entrópico, no tengo para producir, no tengo para vender. No tengo para vender, no tengo para cobrar. No tengo para cobrar, no puedo comprar materia prima, no pago sueldos. Entonces el sistema entra en un fenómeno entrópico. Por lo tanto, tengo acciones concretas en las que puedo detener ese fenómeno entrópico. Almacenar materia prima, almacenar conocimiento, tener conocimiento almacenado, capacitar a los empleados. Son todos ejemplos de entropía negativa, de cómo desarrollar nuevos mercados, buscar nuevos mercados, generar o desarrollar nuevos productos. Es todo lo que hace la organización para prevalecer y para sostenerse en el tiempo. Ojo, no todo, yo siempre hablé, y después revisen el video, no sé si están grabando, revisen el video, que dije siempre es la posibilidad que tienen las organizaciones. Porque alguno debe estar pensando, bueno, usted dice eso, habló de Coca-Cola de Ford. Ahora yo conozco al almacén de la esquina que no pudo soportar la pandemia y se acabó, no está cerrado, ahora vuelve a estar el cartelito de se alquila, ¿no? Entonces, ¿por qué? No tuvo la posibilidad de hacerlo. Tiene un suceso, el caso de la pandemia, que es demoledor, pero puede ser cualquier otra cosa, puede haber sido que nunca encontró la vuelta para poder suplantar al comportamiento de compra que tiene el barrio, que prefiere comprar en hipermercados, o por su precio, o porque no atendía bien, o porque no tenía productos buenos. Lo cierto es que la empresa desapareció. Hay un montón de emprendimientos que perecen al poco tiempo de salir al mercado, hay un montón de negocios que perecen al tiempo de estar en el mercado, hay un montón de empresas que no han podido salir de esa concepción entrópica y han desaparecido. Entonces, es una posibilidad. Ahora, aquellas que pueden desarrollar estos instrumentos o herramientas, hacen entonces que puedan subsistir en el tiempo. Y así como veíamos que como característica organizacional, la organización trasciende la vida de sus miembros a través de la sustitución del personal, bueno, esta posibilidad que tienen las organizaciones también de reemplazar sus recursos humanos, son todos ejemplos de entropía. ¿De acuerdo? ¿Les queda alguna duda con esto? Pregunten, ¿eh? Para mí no hay muchas dudas, pero no sé si es porque están liquidados. Están fundidos, ¿no? ¿Vos decís que terminemos? ¿Sol? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo hasta ahora, Profe, veo a Juan. ¿yo te puedo hacer una consulta? Sí. Eso era lo que puse con mis palabras, digamos, puse lo que sucede con las organizaciones es que tienen la posibilidad de revertir la entropía. Cuando y después puse tipo punto y como otra definición puse, cuando dentro de la organización se corta el ciclo de eventos, entra en un funcionamiento entrópico. ¿Está bien? Bueno, es un Haciendo la vuelta. ejemplo. Es un ejemplo Claro. que yo di. Tenés un ciclo de eventos, de entrada, de salida. En realidad es cuando la organización empieza a disfuncionar. Empezás a tener problemas financieros. Tenés una deuda exigible en el corto plazo y vos tenés muchos convenios de laburo en el largo plazo. Necesitas dinero. Bueno, empezás a vender, empezás a
a vender máquinas, y no podés pagar la deuda, y no vendés, y entras en una entropía. Entras en una entropía que termina con el cierre de la organización. Tenés un club, brindás un servicio social, tenés la cuota de los asociados. Con la pandemia muchos perdieron sus trabajos, muchos redujeron drásticamente sus ingresos, no pudieron pagar la cuota societaria. Estás todo el año con el club cerrado, no hay ingresos, tenés empleados que mantener, tenés actividades que no se pueden hacer. ¿Qué hace el club? Cierra, baja la persiana, se acabó el club. Entonces, las cosas, bueno, tenemos un ejemplo permanente de la pandemia, ¿no? Más allá de que siempre uno encuentra ejemplos, pero esto es un claro ejemplo de cómo algunas empresas pudieron. Muy bien, Musimundo entró en entropía. Entró en entropía desde que vendía, su nombre lo indica, que vendía música, y de a poquito, claro, pero entró en entropía hasta que al final tuvo la decisión empresaria de cambiar su actividad principal. Hoy ya no vende más música, no vende más CDs. ¿No? Los que seguíamos comprando CDs veíamos con pavor cómo los anaqueles se iban reduciendo y cada vez había menos espacio para los CD y estábamos rodeados de heladeras, computadoras, lavarropas y encontramos recién, allá por el fondo, una sola muestra de CDs, cuando antes era todo el local con CD, con distintas clasificaciones según el estilo de música, etc. Ahora, ¿cómo subsistió Musimundo? Cambió bueno, y subsistió en algunos locales, otros no. ¿No? Yo no sé si la empresa está todavía funcionando, pero cambió una lógica, cambió. Ahora, después lo agarró la malaria también que los agarró a todos los negocios. La pandemia. Yo no sé si está funcionando en Musimundo, la verdad que no. Claro, no sé. justamente acá en La Plata, en el práctico lo veíamos que se retiró, queda algunos locales, pero es como que no pudo revertir directamente Acá en La Plata desapareció un local grande, en 47 desapareció. Bueno, hay muchas casas que han cerrado, muchos cines, locales gastronómicos, por la pandemia o no por la pandemia, por cambio de tecnología. También hablábamos en la clase, antes hablábamos de Blockbuster también. Bueno, Blockbuster, una empresa poderosísima, multinacional, y que no supo leer a tiempo, incluso hasta tuvo la posibilidad de cambiar la lógica y se encontraron muy seguros en el alquiler de videos. Y desapareció. Kodak, la empresa Kodak, si sigue funcionando, ha reconvertido sus negocios, pero se quedó sin el corazón, que era la parte de fotografía. BlackBerry lo mismo. BlackBerry sigue teniendo, lo que pasa es que bueno, después hay algunas empresas que no tienen el market share que tenían antes, pero siguen funcionando, ¿no? Puede haber pasado con Nokia también, esa empresa, creo que... ¿Te hago una pregunta? Pamper, pero Pamper, bueno, también cerró Pamper, ¿no? Pampernick fue uno de los pioneros de las casas de comidas rápidas, tipo McDonald's. Sí, cerró. Cerró, Pamper cerró, sí, eso sabía. Hace un montón de años. Hace un Lo vi en montón. un video. Yo lo vi personalmente. Yo comía en Pamper, festejamos cumpleaños en Pamper, no el mío, pero el de mis sobrinos son sí. Sí, no es necesario que me tiren los 40 años de diferencia que tenemos, los 35, y mucho menos que Sol, Mara y Lisandro se rían porque les va a llegar también a ustedes. Ustedes van a poder contar, si ya no están contando algunas cosas que ustedes usaban y ya no usan. Sí, adelante, a ver, ¿quién estaba? Creo que estaba Brenda estaba. Brenda, dale. Yo quería preguntar si también se puede relacionar, ponele ahora, las revistas y los diarios que están camino a todo lo que es la tecnología, porque se están pudiendo comprar online lo que es la revista. O sea,